Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay muchos sectores, sobre todo tratadistas, que están proponiendo una asamblea constituyente y muchos la consideramos indispensable, inaplazable, pero una de las preguntas que hay que resolver es si el Congreso, que debe expedir una ley para que se pueda convocar a dicha asamblea, le daría paso, y si la Corte Constitucional, al hacer el análisis de constitucionalidad de esa ley, también le diera paso. Para analizar ese tema, mi invitado esta noche es el expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería. Buenas noches, bienvenido a mi programa. Gracias, doctor Ricaurte. Bueno, es un tema complicado, complejo. Lo primero sería señalar que en la Constitución hay fundamentos como el artículo 3º, que habla de la soberanía y que la soberanía está en el pueblo. Eso es importante señalarlo porque todos los demás órganos, Congreso, como usted señala, la Corte Constitucional, el propio presidente de la República, no son más que órganos constituidos. Es decir, limitados. Limitados. Y tal como lo dijera Sieyès en su momento, uno de los grandes autores del poder constituyente, pues los poderes constituidos no deben poder hacer nada contra el poder constituyente. Al revés, si es verdad que el pueblo, que es el soberano y que además tiene como manifestación de su soberanía precisamente el poder constituyente, porque no se le olvide que la soberanía en última instancia la definió Bodino, otro de los grandes teóricos de la soberanía, como el poder para dar la ley. Y si el soberano tiene la posibilidad de dar la ley, también tiene la posibilidad de dar la máxima ley. Pero aquí lo que pasa es que el poder constituyente radicado en el pueblo está apresado, amarrado por los poderes constituidos, que bien lo explicaba usted, es el que representa el Congreso, es el que representa la Corte Constitucional, y sin embargo, repito, estamos presos de esos poderes. Sí, pero digamos que esa es una situación fáctica, de hecho, no hay duda, pero hay que rescatar que el poder no es de ellos, sino de nosotros los ciudadanos, de usted, de mí, del hombre de la calle. Eso es lo importante. El máximo poder en una sociedad, el máximo poder político, es la soberanía. Y la principal manifestación de esa soberanía es el poder constituyente. ¿Cómo hacer para que eso realmente se exprese? Para que se desaten esas fuerzas que permitan que la soberanía de verdad y no en el papel resida en el pueblo. Mire, cuando el pueblo comienza a reclamar sus derechos, usted, como lo ha dicho, que es amigo de la constituyente, y hay muchas personas amigas de las constituyentes, unas por unas razones, otras por otras razones, pero cuando esa gente haga oír su voz, no habrá órgano constituido que pueda detener ese poder del pueblo. Pero además por otra razón, doctor Ricaurte, acuérdese que antes del 91 la situación era peor, porque jurídicamente en el plebiscito se había cerrado la posibilidad de que el pueblo pudiera actuar, y se pudo hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa generación de colombianos pudo hacerlo y por qué la nueva generación de colombianos no puede hacerlo? Uno no entiende cómo alguien ha podido hacer algo, pero sus hijos y sus sucesores, si además, como dijeran los revolucionarios burgueses en su momento, los jacobinos, en esa Constitución de 1793, cada generación tiene el derecho a darse su propia constitución. Entonces no entendemos cómo las nuevas generaciones no puedan hacer uso de un poder constituyente
y las generaciones pasadas puedan atarlos de por vida a un poder constituido. Entonces tendría que ser una asamblea de iniciativa popular. Yo pienso que sí, pienso que sí, pienso que los procedimientos jurídicos aparecerán. Acuérdese usted que la del 91 no la citó el Congreso, fue un acto, pero además un acto que no era ni siquiera una ley, un decreto con fuerza de ley, ¿sí? de estado de sitio, ¿sí? Convocado por el gobierno, por el gobierno para una asamblea limitada, pero en realidad hubo una asamblea ilimitada porque el propio constituyente en ejercicio de su soberanía dijo, yo no estoy atado ni siquiera por la ley que me convocó a mí, en este caso por el decreto. Pero entonces, para tranquilidad de quienes dicen se puede desestabilizar el país, que son generalmente los defensores a ultranza de la Constitución del 91, para tranquilidad de ellos, ¿cómo hacer entender que ahora, como no sucedía en el 91, la Asamblea Constituyente como el referendo están reglados, es decir, está determinado el procedimiento para su realización? Un poco de eso. Mire, doctor Ricauter, a mí me gusta conversar con usted porque hablamos un poco, no solamente de lo que ha sucedido en Colombia, sino en el resto del mundo. Y precisamente porque estamos en una crisis, es que se hace imperiosa la constituyente. No es como la gente piensa, que en las circunstancias de crisis es cuando no se pueden hacer las asambleas constituyentes. Y Sieyès, el gran padre del poder constituyente, precisamente decía que en los momentos de crisis hay que convocar al pueblo, o directamente o a través de unos representantes que no son otra cosa que una asamblea constituyente. Entonces, las crisis imponen soluciones, y las soluciones, pero además por una razón democrática, no se le olvide usted que es un demócrata, es que finalmente el gran árbitro en las democracias no son los poderes constituidos, es el pueblo. En los regímenes parlamentarios aparece eso claramente. En un régimen presidencial como el nuestro no lo percibimos, pero cuando usted ve Inglaterra, cuando usted ve la propia España, ¿qué es lo que sucede en el fondo? Que un órgano, por ejemplo, el Ejecutivo quiere algo y otro órgano quiere lo contrario, el Legislativo. Y la manera de resolver ese conflicto es llamando al pueblo a unas elecciones para que diga, el gobierno quiere este. Si el pueblo le da la razón al gobierno, pues lo que se hace es que se integra un nuevo parlamento. O viceversa, el gobierno tiene que renunciar y llega un nuevo gobierno. Entonces, el gran árbitro en la democracia no son las cortes constitucionales, no son los gobiernos, no son los parlamentos, sino los ciudadanos, el cuerpo electoral. Entonces, frente a la crisis tan profunda, frente a la deslegitimación de las instituciones, frente a la rabia que sentimos los colombianos con la corrupción, frente a todo esto, ¿por qué una asamblea constituyente? Por varias razones, mire usted, y no solamente lo que usted señala que es importantísimo, los colombianos estamos indignados por la corrupción, no hay duda, por la corrupción que no tiene límites, porque la corrupción de los particulares es grave, no hay duda, pero cuando los particulares no funcionan bien, uno espera que las autoridades comiencen a funcionar. Si algunas autoridades también se corrompen, uno espera que los organismos de control sean un dique para eso. Pero cuando sucede lo que sucede en Colombia, que ni las autoridades ni los organismos de control están funcionando, uno espera en última instancia que la gran solución sea el Poder Judicial. Pero cuando el Poder Judicial también se corrompe, entonces no hay duda que el ciudadano tiene que retomar su poder para poner orden. Y eso es importante porque acuérdese que la propia Corte Constitucional dijo que la manera de modificar en la cúspide del Poder Judicial el tema del juzgamiento de los magistrados no podía hacerse a través de una ley, sino a través de un acto modificatorio de la propia Constitución. Entonces, ahí está la justificación para la modificación de la rama judicial como tal. La propia Corte ya dijo que no se podía hacer a través de una ley. Pero
viene lo que decimos los ciudadanos, doctor Ricaurte, es que si el mecanismo para solucionar la corrupción de la Corte es una asamblea constituyente, como la propia Corte lo dijo, la pregunta inmediata es la siguiente: ¿y por qué no aprovechamos de una vez para solucionar la corrupción del Ejecutivo y del Legislativo? Si la causa es la primera, si la premisa es que la Corte hay que modificarlas porque están en el tema de corrupción, ¿por qué no modificamos también los otros órganos que tienen el mismo problema? El problema de Odebrecht, el problema de la corrupción en el Congreso. Entonces, no solamente la corrupción no hay duda que es importante, y ya le digo, para la rama judicial es claro que se necesita una asamblea constituyente. Para los otros órganos, por la misma razón de la corrupción, pero además por otra razón. Es que los acuerdos de La Habana, usted lo sabe también como yo, solo se ocuparon de 5 derechos de los colombianos, de una manera confusa, pero en los acuerdos de La Habana no está el tema de la educación universal de los colombianos, no está el tema de la salud para todos, no está el tema del derecho a la vivienda, no está el tema de la reforma financiera, de la reforma urbana, de la propia reforma agraria. Entonces, precisamente, si nosotros estamos inconformes, como usted lo está señalando, porque no tenemos educación, y no podemos estar conformes de que muchos compatriotas no accedan al derecho a la educación. Si estamos inconformes porque la salud es un privilegio de una minoría y queremos que haya salud para todos, hay una relación dialéctica entre estructuras e instituciones. Si de verdad queremos diseñar las instituciones que le den a los colombianos que no tienen salud, salud a todos, a los que no tienen educación, educación para todos, nos toca crear esas instituciones, y el escenario natural no hay duda que es una asamblea constituyente. ¿Y no le parece que a eso que bien usted dice, doctor Jaime Araujo, se le debe agregar que es que los acuerdos de La Habana no fueron para hacer un contrato o nuevo pacto social, sino una negociación para incorporar a esa guerrilla a la vida civil, pero no el nuevo pacto social que necesita este país? Usted lo ha dicho muy claramente, doctor Ricaurte. El pacto social, si usted tuviera que resumirlo, sería muy simple. Es un pacto de derechos, y de derechos para todos. No podemos hacer un pacto para que unos tengan salud y otros no tengan salud, para que unos tengan educación y otros no tengan educación. El sentido del pacto es darle derechos a todos. Es lo que dice un poco, si usted lo ve, la propia Declaración de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en el preámbulo, cuando usted ve la Declaración de 1948, lo dice muy claramente. Dice, mire, hemos vivido la barbarie, hemos vivido una época donde se han producido las mayores violaciones de derechos humanos, y la causa es precisamente esa, es que los ciudadanos no tienen derechos, todos sus derechos. Y si en el futuro queremos que no se vuelva a repetir eso, el único camino es darle derechos a todos los ciudadanos del mundo, para que los pueblos no tengan que hacer uso del supremo recurso de la rebelión contra la injusticia y la represión. Entonces la fórmula de los pactos sociales son los derechos humanos. Y para dar esos derechos en una estructura social que no los tiene, nos toca diseñar las instituciones que den esos derechos. Y eso es el escenario de una asamblea constituyente. ¿Cuáles deben ser las instituciones que se deben modificar concretamente para construir el pacto social que nos haga convivir realmente en paz a todos los colombianos? Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Seguimos en Mesa de Opinión. Me encuentro con el expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería, revisando un tanto lo que debe ser una asamblea constituyente y los pasos esenciales que habría que dar
ante el Congreso y ante la Corte Constitucional para que justamente le abran paso a ese proceso de participación directa del pueblo en la construcción del pacto social. Y la pregunta en este momento es, como ya lo anunciamos, ¿qué es lo que hay que revisarle esencialmente a las instituciones para conseguir el pacto social que nos dé convivencia estable y duradera? Varias cosas, doctor Ricaute. La primera, si nosotros de verdad queremos dar un salto hacia el desarrollo, tenemos que universalizar la educación. Ese tiene que ser un propósito nacional de todos los colombianos. Mire usted, Japón tiene muchos menos recursos naturales que nosotros. No tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene ninguno de los recursos naturales que nosotros tenemos. Pero trabajan mucho y aquí vivimos en puentes. Pero además se educan mucho. No es solo trabajar, porque usted trabaja, hay gente que trabaja mucho, pero no tiene la capacidad de que su trabajo sea productivo. Y la manera de hacer productivo el trabajo es educándose, no hay otra posibilidad. Los países que han dado el salto hacia el desarrollo, usted los ve, países que hace 50 años eran tan pobres como nosotros, la propia Corea del Sur, sí. Suecia, ¿sí? Noruega, los países escandinavos eran países tan pobres como Colombia en los años 50 y en los años 60, y hoy en día son países de gran desarrollo mundial, porque hicieron un pacto y un contrato social nuevo para tomarse en serio todo en temas como ese. Universalizaron la educación. Porque de la educación parte todo. Claro, es que el que se educa puede tener trabajo, el que tiene trabajo puede tener seguridad social, está cerca de la vivienda. Entonces, parte de ese pacto es universalizar la educación. Y aquí no estamos hablando ni de castrochavismo ni de socialismo. Podemos hablar de países como Cuba, que han universalizado la educación, pobres, pero también países como Alemania, países como Suecia, donde todo el mundo tiene el derecho a la educación. Entonces, ese es parte de nuestro propósito constituyente. Pero mire, ¿no le parece que no hay que tenerle miedo a las ideas socialistas? ¿No le parece que hay que conservar el capitalismo, pero allí donde no pueda haber propiedad privada, porque es muy difícil que todo el mundo tenga su propiedad privada? ¿No le parece que debe haber propiedad colectiva y que se deben combinar en lo que es factible lo positivo del capitalismo con lo positivo del socialismo? ¿Por qué tenerle temor a eso? Yo no le tengo temor, es más, le podría decir esto. Parte del proyecto socialdemócrata en el fondo es eso. El proyecto socialdemócrata, estamos hablando de los países escandinavos, sí. Noruega, Suecia, Dinamarca, ¿sí? La propia Alemania, que hay una ideología socialdemócrata. En todos esos países es claro que en realidad lo que existe es una economía mixta. O sea, hay propiedad privada, pero también hay propiedades colectivas. Por ejemplo, las cooperativas. El sistema cooperativo es un sistema que funciona tanto en socialismo como en capitalismo. Entonces, hay que fortalecer cooperativas en la ciudad y en el campo también. Nosotros, por mucho que la guerrilla haya sido derrotada, no podemos privatizar la tierra de los indígenas ni de los afrodescendientes. Esa tierra tiene que ser colectiva, ¿sí? Están sistemas de economía mixta que permiten que ciudadanos y el Estado participen en la creación de empresas. Entonces, ya le digo a usted, debemos tomarnos en serio todos los actores del proceso económico, las personas que tienen la posibilidad de tener algún capital, pero también los trabajadores, el Estado y la sociedad civil, para hacer un pacto que nos permita un salto hacia el desarrollo. Piense usted cosas como esta que hemos abandonado. Nosotros, el propio liberalismo, habla de la redistribución de la riqueza. Ese hoy en día es un tema vedado, ¿sí? Los países escandinavos permiten la propiedad privada, pero a través de un sistema impositivo, usted redistribuye la riqueza después. Y entonces la gente sabe que los impuestos que pagó, de verdad la comunidad los está percibiendo.
y los está percibiendo de una manera equitativa. Y entonces el rey de Suecia sabe que el día que se enferme, él va al mismo hospital en que va el portero del palacio. Entonces, no solamente el portero tiene interés en el hospital, sino que también el rey tiene interés en el hospital. Y eso tenemos que hacerlo en Colombia. El tema de la justicia, que es de una reforma que me parece inaplazable, entre lo que hay que reformarle, ¿no le parece que se debe establecer una corte única a efecto de que haya unidad en el manejo de la justicia y a efecto de evitar tanto magistrado que se lo pasa o viaticando o dictando clase, menos redactando providencias? Bueno, usted me hace una pregunta difícil porque usted sabe que yo fue magistrado, pero usted es independiente, pero usted es independiente. Y yo creo en las cortes constitucionales en la medida de una cosa, doctor Ricaurte, que es algo en lo que usted está comprometido y yo, que es el Estado de Derecho y finalmente los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo veo yo el tema de la rama judicial? En realidad, el tema de las edades de los magistrados, de los periodos, eso a mí me parece que no es lo sustancial. Lo sustancial son dos cosas en realidad. La primera, que el ciudadano tenga una justicia pronta. Eso tendremos que hacer un proyecto para eso. Nada ganamos con decir que usted tiene la razón si se la damos 40 años después. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el estudio de las necesidades de justicia reales de Colombia y cuándo vamos a asignar los recursos para eso? Me explico. En una sociedad como la nuestra, y eso es posible hacerlo administrativamente, usted puede decir, un juez trabajando duro, no haciendo lo que usted dice, estando en conferencias, en cócteles, sino trabajando duro. Lo normal es que atienda 20 asuntos a la semana, para poner un ejemplo. Habrá uno excepcional que atiende 25, habrá otro que trabaje menos y de pronto resuelve 19 o 18, pero tenemos un promedio. Si sabemos ese promedio, debemos ver cuánto es la demanda de justicia en nuestra sociedad. Además de una sociedad que es una sociedad anormal. ¿Por qué? Porque una sociedad que ha tenido desplazamientos, que ha tenido violencia, es mejor que esa gente venga ante el juez a pedir sus derechos y no ante los grupos armados. Pero hecho ese estudio, entonces podemos decir, bueno, necesitamos para cada colombiano, para 5.000 colombianos un juez. Entonces, ¿cuánto da eso? Eso es un estudio administrativo de la demanda de justicia y el número de jueces. Definido eso, debemos poner, como en el plebiscito del 57, una norma en la Constitución que por derecho propio garantice ese mínimo de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que si se necesita del presupuesto nacional el 4%, por ejemplo, por derecho propio la justicia lo tiene, y no tiene la justicia que estar arrodillada ante el Ejecutivo. Independencia. Claro. Bueno. Entonces, la primera es el problema de los ciudadanos de que haya pronta y cumplida justicia. Y eso requiere, ya le digo, dos cosas elementales. El estudio de cuánto es la demanda de justicia en nuestra sociedad y dos, cuáles son los recursos. Porque es que el gobierno no quiere dar plata para la justicia. Entonces, si usted como juez puede resolver 20 asuntos, trabajando duro de pronto resuelva 25, pero no va a poder resolver 50, siempre tendrá una mora. Podríamos, por ejemplo, acabar la Procuraduría y convertir a esos funcionarios juristas, por ejemplo, en jueces, y ahí tendríamos 2.000 jueces más, pero son fórmulas que no son obstáculos para lo que les acabo de decir. Demanda de justicia de los ciudadanos y cómo respondemos a eso. Pero veo que entonces no le gusta la idea de una corte única. No, ya le digo, el tema de las cortes únicas como de las altas cortes, para mí, porque yo siempre miro las cosas a través de los derechos humanos. La justicia como tal, cualquiera que sea la justicia, la Corte Suprema, finalmente tiene un sentido. Es que en un proceso penal usted está discutiendo un derecho, la libertad de un ciudadano. En un proceso civil usted también está discutiendo derechos, el derecho de la esposa, el derecho del niño. Entonces, en todos los procesos, lo que está de por medio son derechos humanos. Pero muy bien, pero ¿no le parece que con una corte única habría unidad en la dirección de la justicia colombiana, se evitarían los choques de trenes
¿Y por qué no una sala constitucional, una sala civil, una sala contencioso-administrativa con una gran corte que le dé unidad, reitero, al manejo de la justicia? Bien. Antes de responderle eso, quiero terminar la otra parte. Sí. Entonces, la otra parte es que los ciudadanos necesitamos, para la defensa de nuestros derechos, jueces de verdad imparciales e independientes. La imparcialidad y la independencia es fundamental. La imparcialidad y la independencia no es un privilegio ni para los jueces ni para los magistrados. Es la garantía de los ciudadanos. Que no sean elegidos por funcionarios de procedencia política, por el Congreso, como es la Corte Constitucional en parte. Podemos poner, sí, concursos, si usted me lo pregunta, sí. Ahora hablaremos de ese tema, pero lo que le quiero decir es que los ciudadanos tenemos que saber que si hay un poderoso política, económica o militarmente que avasalla a un ciudadano pobre en sus derechos laborales, económicos, el único escenario donde por vías de hecho ese pobre puede derrotar a ese poderoso que le ha violado el derecho es en la judicatura. No hay otro sistema que lo haga posible. Porque si yo voy a enfrentar a un militar porque me asesinó un hijo por las armas, el militar me va a ganar. Si yo voy a enfrentar a un poderoso empresario, ¿sí?, por fuera de la justicia, tiene más dinero que yo. Y con un político exactamente igual. Entonces nosotros necesitamos como ciudadanos que nuestros derechos tengan un escenario especial y para eso necesitamos jueces de verdad imparcial e independientes. Usted que conoce bien la Corte, reitero, fue presidente de ella, ¿la Corte permitirá que se haga la reforma a la justicia que necesita este país? Porque hasta ahora no lo ha permitido. No, yo sí creo que debe permitirla y le voy a responder dos temas en uno. Uno es que la Corte tiene que permitirla porque los ciudadanos no podemos aceptar que haya alguien por encima de la Constitución, llámese gobierno, llámese Congreso o llámese magistrado. O sea, los magistrados tienen que tener un foro donde ellos respondan de sus actos como debe responder todo el mundo. Escúcheme, pero hasta ahora lo hemos permitido porque la Corte viene gobernando hace rato. No, yo ahí creo que la Corte se ha visto en una situación difícil, que es que en otros escenarios donde se deberían definir algunos derechos, o les ha dado miedo o no los han hecho. Yo le contaba a usted esta sesión, sí, por ejemplo, temas como el UPA, temas como el aborto, temas como los diversos sexuales, debieron resolverse en el Congreso. Pero si no se resolvieron en el Congreso, lo resolvió la Corte, y los ciudadanos demandan una ley, acuérdese que los jueces no pueden dejar de fallar. Está prohibido en el Estado de Derecho que se pronuncie. En relación con el choque de trenes, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que la Constitución es clara, pero es importante que haya un tribunal único que defina el tema de los derechos. No puede ser ni la Corte Suprema ni el Consejo de Estado. ¿Cómo se debe llamar ese tribunal? ¿Qué debía hacer en concreto? Después de una muy pequeña pausa, ya volvemos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión, me encuentro con Jaime Araujo y había él dejado planteada la idea de un tribunal para la defensa de los derechos. ¿Cómo debe ser? En concreto, ¿qué debe hacer ese tribunal? Bien. Yo le decía hace un momento que en todo proceso civil, penal, administrativo, sí, están de por medio derechos humanos. Entonces, lo ideal es que en cada una de esas jurisdicciones se logre el respeto y la garantía de esos derechos. El problema, doctor Ricaurte, es cuando los jueces no lo hacen. Y ahí es donde surgen los tribunales constitucionales o tribunales de derechos humanos, porque la Corte Constitucional, parte de su misión es defensa de derechos humanos. Ahora, ¿qué dice la gente? La gente dice, no, es que las sentencias de la Corte Suprema, las sentencias del Consejo de Estado, antes del Consejo Superior de la Judicatura, cada uno debe definir lo que es un derecho. Y entonces la Corte definirá qué es la libertad de las personas, o cuándo se priva la libertad, o qué es el debido proceso. Pero eso tiene un riesgo. Si usted ve
el argumento se vuelve contra quienes lo sustentan. ¿Por qué? Porque en ese esquema, si no hay uno que unifique, como debería ser el Tribunal Constitucional, pues entonces la Corte Suprema tendría un concepto sobre el derecho de la libertad. El Consejo de Estado otro. El Consejo Superior de la Judicatura tenía otro. Cuando hay un solo órgano, que es el que tiene la posibilidad de definirlo, no es que no se equivoque. Todo lo humano es susceptible de error. Entonces hay que aceptar que los tribunales constitucionales se pueden equivocar, no hay duda, como humanos. Pero unifican en la medida en que hay un solo concepto sobre la libertad. Y ya los ciudadanos saben a qué atenerse a eso. No son 3 conceptos o 4 conceptos sobre el derecho a la vida, sobre el derecho a la libertad, sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la educación. En Colombia no hemos podido superar algo que está superado en otros países. En Alemania es claro que el Tribunal Constitucional puede, cuando la Corte Suprema viola un derecho en Alemania, puede, como tribunal de derecho, anular esa sentencia. Entonces, el tema de si un tribunal constitucional puede anular sentencias en temas de derechos para unificar precisamente y que haya una sola interpretación, y eso sí de verdad de seguridad jurídica, puede que no estemos de acuerdo, pero ya sabemos que hay un solo intérprete del derecho a la libertad, del debido proceso, de la igualdad. Entonces, en otras partes se ha podido hacer. ¿Por qué no podemos hacerlo en Colombia? En Colombia hemos vivido en constante guerra. Eso, entre otras razones, se debe a que no hemos tenido las instituciones más adecuadas. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una sola constitución en más de 200 años con solo unas 26 reformas. Aquí vivimos reformando nuestras instituciones, pero no llegamos al puerto adecuado, porque si llegáramos al puerto adecuado no tendríamos que estarlas cambiando. ¿Qué más hay que introducirle a nuestro pacto social para que él sea estable y duradero? Le ruego, en síntesis, mencionando los principales temas que se deben contemplar en una asamblea constituyente. Ya le decía, primero, una lucha denodada contra la corrupción en todas las esferas. 2, el derecho a la salud, no es solamente el derecho a la educación, ¿sí? El derecho a la vivienda. Nosotros no podemos aceptar que solo unas personas pueden guarecerse. De ese punto hemos hablado, ya ha hablado muy bien de lo que debe hacerse en materia de derechos, pero en el campo institucional yo he defendido aquí la regionalización, he defendido el régimen semiparlamentario. Le pongo esos 2 ejemplos para que su concepto, que es tan importante, lo tengan claro los televidentes en materia de lo que hay que hacer con las instituciones esenciales del Estado. Mire, usted ha tocado un tema vital en toda Colombia. Los colombianos estamos aburridos de que Dios y los santos estén en todas partes, pero solo gobiernen desde Bogotá. Entonces, el proyecto de Estado, que yo más que regional, y en eso puedo parecer radical, pero creo que hay que decirlo, ¿Federal? Es el Estado federal. Ahora, no cualquier Estado federal. El Estado federal moderno, además, es un Estado multicultural. Ahora, ese modelo de Estado requiere 3 cosas sin las cuales no podemos hablar de Estado federal. Primero, los ciudadanos donde viven tienen que darse sus propias normas autónomamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber leyes propias para distintas partes del territorio, no un único legislador. Porque somos diversos. Claro. Segundo, no se le olvide usted, tenemos que darnos nuestras propias autoridades. Entonces, democracia desde abajo, escogiendo nuestros gobernantes donde vivimos. Tercero, recursos propios, porque Estado federal sin recursos propios no podemos concebirlo. Autonomía fiscal bajo cierta... No, por derecho propio. Yo soy más radical, no es transferencia, no es nada de eso. O sea, el día que nosotros digamos que el carbón de la Guajira es de los guajiros, se mueren menos niños guayú allá. El día que digamos que la riqueza del Chocó es del Chocó, ese día los chocuanos no van a tener que venir a Bogotá. Pero es más,
ese es un proyecto que implica también autonomía dentro de los propios territorios. ¿Qué quiere decir eso? Para el caso de Bogotá, que estamos aquí hablando desde Bogotá. Por ejemplo, en las 20 localidades también estamos aburridos que todo el gobierno se haga en el Palacio Líbano y en la Plaza de Bolívar. Porque aquí hay desconcentración y no descentralización. Claro, es que en Ciudad Bolívar la gente tiene que resolver. Si Ciudad Bolívar tuviera autonomía, ya el problema de Doña Juana se habría resuelto. Entonces, es un proyecto donde las regiones, por decir los estados, deben tener autonomía normativa, autonomía en escoger sus autoridades y recursos propios. Pero dentro de ciertos marcos para no ir a acabar con la unidad nacional como nos pareció, como lo padecimos con la Constitución de 1863, la de los radicales que acabaron con la unidad nacional. No, la unidad nacional, mire usted, donde hay estados federales o regionales, por lo menos, lo cierto es que eso es bueno para el conjunto del Estado, porque ¿qué tiene usted? Usted hoy tiene un centro aquí, pero un centro rico y toda una periferia famélica muerta de hambre, sí, que además le quita no solamente a las regiones su riqueza, porque ya le digo, lo que se han inventado en el centralismo es que le quitan la riqueza a las regiones y les devuelven pobreza. Pero además de eso, en estas regiones nosotros podemos convertirlas en verdaderos polos de desarrollo. Entonces eso es bueno porque el poder central deja de tener poder, pero las regiones pueden tener más desarrollo. Hay que hacer la última pausa, pero después de ella, ¿qué hacer? O mejor, ¿cómo hacer una asamblea constituyente para que entendamos todos cómo podemos llegar a ese punto tan importante para Colombia? Ya regresamos. Vamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con Jaime Araujo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional, y habíamos dejado planteado qué hacer, cómo realizar una asamblea constituyente. Muy fácil, doctor Ricaurte. La primera, que los ciudadanos la pidamos, porque si no la pedimos, pues no nos las dan. Hacer pedagogía para la constituyente fuera de hacer pedagogía para la paz. Como lo está haciendo usted en esos seminarios de formación política muy interesantes que hace. Eso es importante, que la gente sepa que están de por medio sus derechos, que hay unas estructuras sociales injustas de falta de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, y que el lugar para diseñarlo es la Asamblea Constituyente. Segundo, si de verdad queremos hacer una propuesta radical, yo la voy a hacer en su programa, y es la siguiente. Sí. Estamos con el problema de la paz, estamos con el problema de si la paz de verdad la fortalecemos jurídicamente o no. Y yo creo que la manera de hacerlo, para evitar eso, que para mí es una mentira de que los acuerdos están blindados, si llega otro gobierno, esos acuerdos pueden hacerlos trizas. Entonces, el Estado debería, el propio Estado colombiano, reconocer a los rebeldes como fuerza beligerante a la luz del derecho internacional. Ahí sí, en ese momento se enmarcaría dentro de los protocolos de Ginebra del año 49, el artículo 3, y en ese momento sí podrían pactar dos sujetos de derecho internacional, el Estado y los rebeldes que se convertirían en sujetos de derecho internacional. Y ahí sí se le daría fortaleza. Pero además, parte del pacto, para evitar todo eso que usted dice, que la Corte de pronto diga que no, que el propio Congreso se oponga, es meter como parte del pacto la Asamblea Nacional Constituyente. Y al meter dentro del pacto de dos fuerzas a la luz del derecho internacional, el Estado y los rebeldes reconocidos como fuerza beligerante. ¿Y no es peligroso reconocerle, en este caso sería al Ejército de Liberación Nacional, la calidad de beligerantes? Yo no creo. ¿Por qué? Porque ya está claro que tanto la FARC como el ELN, y en este caso comenzaría por el ELN, están dispuestos a entrar a un proceso de paz. O sea, es claro que ellos entrarían a un proceso de paz. Pero si de verdad queremos blindarlo, el mecanismo jurídico sería eso. Hacer
no un pacto entre unas fuerzas para después ir a unas reformas legales o constitucionales, sino que darle solidez a la luz del derecho internacional. Dándole solidez a la luz del derecho internacional, parte del pacto puede ser precisamente la convocatoria de una asamblea constituyente con sectores que no han tenido voz hasta ahora. Pero de todas maneras, en esa eventualidad habría que aprobarse una ley. ¿No? Sin necesidad de la ley. Porque están los acuerdos de Ginebra, el artículo 3º. Común de los pactos. Claro, como desarrollo de eso. O sea, lo que hay es que fundamentarlo en ese artículo 3º que dice que se pueden desarrollar como ejecución de esos artículos. ¿Usted va a luchar por ese procedimiento? Yo creo que sí. Yo voy a luchar por la constituyente, bien que la constituyente sea por el camino tradicional que tiene la Constitución, bien porque sea a través de un mecanismo como se hizo en el 91 o finalmente a través de los acuerdos entre fuerzas beligerantes y el Estado. ¿Qué piensa de toda esta situación de desolación que siente el país frente a la corrupción, a la deslegitimación, como refuerzo para la Asamblea Constituyente? En medio minuto, por favor. Mire, la corrupción, tenemos que hacer un pacto entre todos de cero corrupción. No podemos, con el argumento de que yo soy marxista, o soy liberal, o soy tal, conectar la corrupción. Todos tenemos que ponernos de acuerdo en la lucha contra la corrupción. Pero la lucha contra la corrupción es lucha contra la pobreza, lucha contra las desigualdades sociales, y volvemos al mismo tema, la lucha por los derechos, doctor Ricaurte. Muchas gracias, doctor Jaime Araujo, por haber venido a Mesa de Opinión. Gracias a usted y a su gran audiencia. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes a esta hora. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Feliz noche, descansen.